¿Ya hicimos examen o no lo hemos hecho? No, todavía no, doctor. Ok, nos toca la próxima semana en la primera hora presencial, ¿verdad? Así es, doctor. Hoy vamos a hablar a introducción de anemias hemolíticas. Bueno, pues qué bueno que ya todo el grupo casi está. Ahora ha sido muy rápida la suma. Llevo 27 de 36, ya nada más me faltan 9 y están anotándose nuevos. Faltan 8. Voy a pasar la lista en lo que terminan de llegar para ganar tiempo. Felicidades a todas las mujercitas del grupo por el día de ayer, Día Internacional de la Mujer. Felicidades y recordar que no hay ser más bello en toda la creación que ustedes, las mujercitas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues, gracias las que la rodean y las que abundan en ustedes. Belleza de creación, lo mejor que Dios hizo. Bien, voy a pasar la lista. Aguilar, Alanís. Presente. Alejos. Presente. Arredondo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Irving. Basurto. Presente, doc. Campos. Cruz. De la Cruz. Presente. Diosdado. Presente, doctor. Flores. Presente, doctor. Galvez. García Campos. Presente, doc. Buenos días, jefe. González. Presente, doc. Guerra. Juárez. Presente. Leso. Presente, doctor. León. Presente, doctor. Manríquez. Presente, doctor. Medina. Presente, doc. Mendoza. Buen día, doctor. Presente. Buen día. Ortega. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Padilla. Presente, doctor. Preciado. Presente, doctor. Ramírez. Durán. Ramírez. Rodríguez Fuentes. Presente, doctor. Rojas Corona. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Rosa. Presente. A ver, Rojas ya me contestó, me dijo buenos días. Ahora, Rosas Carmona. Sánchez Hernández. Presente, doctor, buenos días. Muy buenos días, Andrés. Segura. Presente, doc. Tenorio. Buenos días, doc. Presente. Buenos días, Jacqueline. Vázquez Morado. Presente, buenos días. Buenos días. Vázquez Ramírez. Presente, doctor. Buen día. Muy buen día. Vela Cepeda.
Presente, doctor. Villanueva García. Presente, doctor. Buenos días. Muy buenos días. Zamora Vázquez. Muy buenos días. Pregunto, Aguilar María Fernanda llegó. Basurto Montero. Sí, doctor, aquí estoy. De hecho, Ya había sí, correcto, sí. Me equivoqué de renglón. Discúlpame. sí, no se preocupe. Campos León. Campos León, Naomi Paulina. Bueno. Cruz Gómez Vanessa. Presente, doctor. Buenos días, Vane. Buenos días, doctor. Galvez Ortega Alondra Guadalupe. Presente. Muy buenos días, Lupita. Buenos días. Guerra Camacho. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Gerardo. Ramírez Durán. Brian Adrián. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Ramírez Ana Lucía. Presente, doctor. Buen día. Buenos días, Anita. Rosas Carmona. Tengo 3 faltantes. Debo tener 33 en clase y conmigo 34, pero tengo 35. Alguien no me contestó y sí está presente. Está Aguilar. Aguilar Ejerenzuey María Fernanda. Campos León Naomi Paulina. Carajo, ya volvió a bajar a 34. Y conmigo serían 33. Y 3 faltantes. Sí, está correcto. Bueno. Y hoy es grupo C. Hoy es día 9. Se acabó la tinta. Hoy es día 9 de marzo. Y vamos a ver el tema de introducción a las anemias y a las enfermedades hemolíticas. Vamos a ver si como ronco duermo. Primero quito esto. Luego le abro aquí toda la pantalla. Luego le voy a decir que sí, que quiero compartir esto. Y luego le digo que compartir. ¿Qué hice? Ok, todos ven segunda unidad, clase 13, enfermedad y anemia hemolítica. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, Sí. avancemos. Se define como enfermedad hemolítica cuando la vida media de los glóbulos rojos se encuentra acortada. Recordemos que la vida de los glóbulos rojos comúnmente es
de 80 a 120 días, con una media de 100. Cuando el promedio de la vida media de los eritrocitos empieza a ser menor, estamos enfrente de una enfermedad hemolítica. Cuando el acortamiento son de muy pocos días, 10, 15, 30 días de acortamiento en promedio, el cuadro no alcanza a ser clínico. Cuando se presenta por crisis, que normalmente viven lo que deben de vivir, pero hay episodios en que se muere un porcentaje de eritrocitos, 10, 15, hasta un 30% de glóbulos rojos, más o menos de golpe. El individuo presenta una crisis hemolítica que puede o no ocasionar un nivel de anemia y que puede manifestarse como una ictericia pasajera. Bien. Es importante aquí hacer mención que cuando la enfermedad es crónica, pero la severidad es leve y en la eritropoiesis medular sustituye satisfactoriamente los glóbulos rojos que se están destruyendo, estaremos frente a una a una enfermedad hemolítica, mas no así anemia hemolítica. Dicho de otra manera, para hablar de anemia hemolítica necesita que la destrucción de glóbulos rojos supere la capacidad compensatoria de la médula ósea y por consiguiente baje los niveles de hemoglobina, y a eso es a lo que le vamos a llamar anemia hemolítica. ¿Quedó clara la diferencia entre enfermedad hemolítica y anemia hemolítica? Sí, doctor. ¿Alguien tiene dudas? Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna confusión para aclararla? Todo el mundo entendió. Enfermedad hemolítica es cuando está acortada la vida media de los eritrocitos, pero la médula alcanza a compensar y no bajan los niveles de hemoglobina. Pero sí está habiendo una destrucción acelerada de glóbulos rojos, pero alcanza a ser compensada. Eso es enfermedad hemolítica. Cuando la destrucción de los glóbulos rojos supera la capacidad de compensación de la eritropoiesis medular, entonces sí habrá anemia hemolítica, sí habrá disminución de hemoglobina. ¿Ok? Bueno, dentro de las características de la enfermedad hemolítica y la anemia hemolítica, que son 2 grados de lo mismo, decimos que cursan con reticulocitosis. Esto significa que son padecimientos regenerativos, donde la médula ósea está sana y está regenerando todo lo que puede. Al haber destrucción acelerada hay un aumento de bilirrubina a expensas de la indirecta y por consiguiente un aumento del urobilinógeno. Recordemos que el urobilinógeno no es otra cosa que el estercobilinógeno que se reabsorbe en el intestino grueso, que pasa a la sangre con el afán de reincorporarse en la síntesis de bilis, pero lo que no alcanza a ser reincorporado para bilis se elimina por la orina con el nombre de urobilinógeno. Repasemos un poquito la vía biliar. Los glóbulos rojos normalmente se están destruyendo, los glóbulos rojos viejos se están destruyendo en el vaso. El vaso libera el contenido del eritrocito, la hemoglobina, y lo divide rápidamente en 2 fracciones. La fracción globina, que va a entrar a reciclos de aproveche de los aminoácidos, y la fracción hemo, que es el tetrapirrol, que se rompe el ciclo y queda lineal, se une a la albúmina y así es como viaja al hígado, unido a la albúmina. Al llegar en el hígado, en el hepatocito, se disocia de la albúmina y el hepatocito, merced a la acción del ácido glucurónico, une a la bilirrubina indirecta con el ácido glucurónico
y se convierte en bilirrubina directa o conjugada. Esta unión de bilirrubina con ácido glucurónico forman la bilis, que es secretada al duodeno cuando consumimos alimentos colecistoquinéticos como la grasa, y entonces esta bilis se va a mezclar con el jugo pancreático, con el jugo gástrico, y va a participar en la saponificación de las grasas y en la digestión. Esta bilis, esta bilirrubina directa, por acción de las bacterias y de los otros elementos digestivos, se convierte rápidamente de bilirrubina directa en biliverdina. Y al ir avanzando a lo largo del tubo digestivo va a ir sufriendo transformaciones químicas, de manera que cuando llega al intestino grueso ya es el estercobilinógeno. Del total del estercobilinógeno se reabsorbe el 30%, entra de nuevo a la circulación. El resto, el otro 70%, sale con las heces fecales y son las que le dan ese color característico al excremento, color que se va haciendo más fuerte cuando este estercobilinógeno se pone en contacto con el oxígeno ambiental y se oxida. Ese 30% reabsorbido, parte va a entrar al reciclo de la bilis, pero otra parte no va a tener dicha utilización, y entonces se elimina, se filtra por la orina, por los glomérulos, y sale en la orina, y sale con el nombre de urobilinógeno. Bien, ¿qué sucede cuando una persona tiene un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos? Pues que hay un aumento de bilirrubina indirecta captada por la albúmina, llevada al hígado, disociada de la albúmina en el hígado, asociada con la glucuronil transferasa al ácido glucurónico, y se ha producido un aumento de bilis en la secreción de la vesícula biliar. Al comer se produce una liberación de un exceso de bilis. Ese exceso de bilis se convierte en un exceso de biliverdina. La biliverdina va sufriendo cambios y va terminando produciéndose un exceso de estercobilinógeno. Se absorbe el 30%, pero va un 30% de un exceso. Entonces hay una gran cantidad de urobilinógeno que no va a ser reutilizada y que se va a eliminar por la orina como urobilinógeno. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. ¿Eso es como un dato clínico también, ¿no? ¿Puede ser? ¿Como un qué, perdón? ¿Como un dato clínico? Sí, es un dato muy importante, urobilinógeno elevado. Cada vez que tengas un paciente con tinte ictérico, no pienses forzosamente en hepatitis infecciosa por virus A. Piensa que puede ser prehepática, o sea, hemolítica. Entonces volteas a ver el examen general de orina, y si el examen general de orina tiene elevado el urobilinógeno y en la química tú ves que la elevación de la bilirrubina es a expensas de la bilirrubina indirecta, ¿qué puedes afirmar? Que hay mucha hemólisis. Bueno, Exacto, que estás frente a un cuadro hemolítico, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aclarado esto, veamos el comportamiento de los principales parámetros. Aquí debería haber puesto, no lo hice en su momento y no voy a inventar los datos, no los tengo pues, de la deshidrogenasa láctica, y debía haber agregado también el urobilinógeno. Pero bueno, los tres datos que puse en esta gráfica que hice en el año 2001, cuando mi paciente, Mónica, tenía 21 años menos que ahorita, marzo, ¿verdad? Hace 21 años de esta transparencia. Ahora es mi comadre y tiene 40 y algo, tenía alrededor de 20 años, 21 años, cuando tuvo una crisis hemolítica. Ingresa a mi consultorio con una hemoglobina de 5.7, con una bilirrubina indirecta de 10.8 y con unos reticulocitos de 14.3. Hago las pruebas, fue CUMS positivo, anemia hemolítica autoinmune,
le di prednisona a la dosis que le correspondía y 10 días después le repito los análisis y la hemoglobina, que había estado en 5.7, había subido a 8.9. Los reticulocitos, que habían estado en 14.3, habían bajado a 5.7. La bilirrubina indirecta, que estaba en 10.8, bajó a 4.8. 15 días después de este segundo análisis, el 30 de marzo, repito la tercera prueba y la hemoglobina, que había subido a 8.9, ahora estaba en 11.2. Los reticulocitos ya habían bajado a 2.1 y la bilirrubina ya estaba en 0.9. Un mes después de este control, el 30 de abril, Día del Niño, nos topamos que ella ya tenía una bilirrubina indirecta de 0.6, unos reticulocitos de 0.8, una hemoglobina de 13.4. Se inició el destete de medicamento, ¿sí? Y 2 meses después, que ya no tomaba cortisona, ella llegó a su punto de equilibrio, se quedó con 12.9 de hemoglobina, con 1.1 de reticulocitos y 0.75 de bilirrubina indirecta. Sí, esa es la historia natural de una crisis hemolítica bien tratada. Las enfermedades hemolíticas y anemias hemolíticas van a clasificarse en varios criterios. La primera tiene que ver con la causa de la hemólisis, o sea, la etiopatogenia. Y la etiopatogenia se divide en 2 grandes grupos. Una donde los eritrocitos son agredidos externamente, dicho de otra manera, los eritrocitos son células sanas que no tienen enfermedad y que son agredidas por alguna acción externa. A esas enfermedades hemolíticas, a esas hemólisis, les llamamos hemólisis extraeritrocíticas. Pero tenemos un muy buen grupo en donde la destrucción de los glóbulos se lleva a cabo porque el glóbulo rojo tiene algún defecto. Y a esas enfermedades hemolíticas se dice que son enfermedades hemolíticas intraeritrocíticas. O sea, lo que está enfermo es el glóbulo rojo. Esa es la primera clasificación. ¿Qué es lo enfermo? ¿El eritrocito o es una agresión externa? Luego, ¿en qué parte del organismo se lleva a cabo fundamentalmente la hemólisis, la destrucción? La destrucción puede sucederse dentro de los vasos sanguíneos, en el torrente circulatorio, como sucede en la hemoglobina, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, en la hemólisis por ahogamiento en agua dulce, en la hemólisis por congelación, etcétera. Estas enfermedades van a cursar con hemoglobinuria, porque los glóbulos rojos se están destruyendo en el torrente circulatorio, liberan su hemoglobina y al pasar esta por el riñón se filtra y se elimina. Pero tenemos un gran grupo en donde la destrucción de los glóbulos rojos no va a sucederse en el torrente circulatorio, sino en otros órganos, especialmente en los órganos sinusoidales, en los órganos retículo-histiocitiarios. Y el órgano donde más se lleva a cabo la destrucción de glóbulos rojos es el vaso. El vaso. Entonces, a estas se les llama hemólisis extravasculares. Un ejemplo de extravasculares, pues es la más frecuente de las anemias hemolíticas, que es la anemia hemolítica autoinmune, y algunas con defectos de los glóbulos rojos, como la esferocitosis o la talasemia. Muy bien. Dentro
del grupo de las extraeritrocíticas, o sea que el glóbulo rojo está sano, decimos que son, bueno, lo que ya había mencionado, ¿no? Corresponde a todas aquellas que la hemólisis es causada por mecanismos externos a los eritrocitos y que estos están sanos, y la intraeritrocítica, que la enfermedad está en el glóbulo rojo. Dentro de las extraeritrocíticas, había mencionado algunos ejemplos, voy a mencionar más. Cuando la persona recibe un flamazo, una quemadura, aunque sea de primer grado, pero de golpe recibió el aire caliente que salió de una retorta de fundición de hierro y sale el aire a 1000 y tantos grados centígrados y el próximo estaba a 8 metros y no tenía equipo de protección y madre, recibe la ola de aire así a esa temperatura, pues le quema la piel superficial, ¿verdad? Puede que sea una quemadura de un primer grado, pero todos los glóbulos rojos que estaban en la piel pelan, ¿sí? Se destruyen y nos va a dar una crisis hemolítica que es extraeritrocítica y es intravascular. Igual, se fue a las montañas a esquiar, se le atrapa la pata en un agujero y se congela la pata. Los cristales de agua que hay dentro del eritrocito revientan al eritrocito como un refresco que mete en el congelador y truena, ¿verdad? Y libera su contenido. Bueno, cuando se ahogan en una alberca y se dan cuenta, ¡hay un ahogado, sáquenlo! Y todavía le late el corazón y le sacan el agua y le dan respiración artificial y el prójimo recupera el automatismo respiratorio. Pero entró agua de sus pulmones al torrente circulatorio, de los alvéolos al torrente circulatorio. Es agua hipotónica, ¿sí? Su concentración de sales es nula casi. Por consiguiente, genera endósmosis con lisis. Hay otros casos como el plasmodium, la babesia, que son parásitos que destruyen glóbulos rojos. Algunos venenos son hemolizantes, algunos serpientes, su veneno es hemolizante, algunos insectos, su veneno es hemolizante. Y al final, pero son las más importantes, las más frecuentes, todas las inmunodependientes, o sea, las anemias hemolíticas autoinmunes y las anemias hemolíticas del recién nacido, que son aloinmunes o isoinmunes, ¿sí? Donde los anticuerpos los formó la mamá y le están dando a los glóbulos rojos del bebé, le están dando en tuta la Madonna, ¿ok? Son ejemplos de extraeritrocíticas, de fallas que no están en el glóbulo rojo está sano, pero es agredido. A diferencia de las intraeritrocíticas, en donde pueden ser que sea una alteración de membrana, como la esferocitosis, una alteración de la hemoglobina, como las talasemias, una alteración de las enzimas respiratorias, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Veamos ahora las de membrana. Y dentro de estas, la esferocitosis hereditaria o enfermedad de Minkowski-Chofar es una de las representativas de este grupo. Es una enfermedad hemolítica familiar por mutaciones de las proteínas de anclaje de la membrana celular. Entonces la membrana no se ancla adecuadamente al esqueleto de membrana y al esqueleto citoplasmático. Y entonces los glóbulos rojos van a destruirse con más facilidad y va a generar anemia, va a generar ictericia intermitente según se aumente o no la intensidad de la hemólisis. Va a haber crecimiento del vaso, va a haber una esplenomegalia. Es una enfermedad que responde bien a la cirugía, a la esplenectomía,
a quitar el vaso. Y es una anemia en donde si vemos el frotis sanguíneo presenta esferocitosis al frotis sanguíneo. Mil disculpas, déjenme asomarme, mis perros están demasiado inquietos. Muy bien, Ger, muchas gracias por avisarme. Si tenías razón en estar enojado. Qué bueno que cuidas. Ten tu premio. Ten tu premio. Perdón, muchachos. Sí había una razón. Bueno, entonces esa es la característica de esta alteración de membrana, de la esferocitosis, de la enfermedad de Minkowski-Shaffer. Y bueno, esta es una enfermedad hereditaria. Hay una alteración, hay una serie de mutaciones. La esferocitosis no es por una sola mutación dada. Son varias las proteínas que pueden verse afectadas. Y claro que cada proteína es codificada en un gene distinto. Así, la anquirina A es uno, la anquirina B es en otro, la espectrina es en otro. La proteína 4.2, la banda, la proteína 4.2, la banda 3, en fin, son distintas proteínas y cada una está codificada en su gen. Y un error en su codificación hace que la proteína sea defectuosa y no cumpla con su función. Todas las que se observan son enfermedades autosómicas dominantes, o sea, con que se herede un solo gene enfermo se va a presentar la enfermedad. Se supone que teóricamente alguien podría recibir una doble dotación y ser homocigoto. No hay casos documentados, lo que nos hace suponer que los abortos, y que yo creo que está siendo motivo de estudio en el Instituto Nacional de Perineonatología, hace como 6 años yo me enteré que estaban haciendo el seguimiento de la secuenciación cromosómica o genética del genoma de los abortos de mujeres que tenían esferocitosis, pensando que a lo mejor el motivo del aborto es que el bebé hubiera heredado ambos genes, los dos alelos, el cromosoma de padre y el cromosoma de madre,
en el mismo cromosoma, en el mismo gene, la misma mutación. O sea, estamos hablando de un homocigoto. Y se supone que la alteración es tal que los homocigotos no serían compatibles con la vida. Entonces hay que estudiarlos secuenciando células de los abortos. No, como dije hace rato, no es una enfermedad en sí, es un grupo. Son distintas las mutaciones. Y bueno, cada mutación afecta a una proteína distinta y estas proteínas tienen distintas labores en la membrana. Pero al ser defectuosas no anclan, no fijan adecuadamente a la membrana. Y entonces esto permite que cada vez que ese glóbulo rojo defectuoso pase por el vaso, pierda un pedazo de membrana que es fagocitada por los macrófagos del vaso. Ese cacho que está papaloteando, que no está bien adherido, sobra, estorba, se lo come el macrófago para que la célula pueda circular. De manera que la célula va perdiendo membrana, pero no hemoglobina. Y entonces tiene la misma cantidad de hemoglobina con menos membrana, va perdiendo esa forma de disco bicóncavo y se va volviendo esférico. Y eso le quita elasticidad, la vuelve al eritrocito más frágil y se hemoliza más rápidamente. Decíamos, en el orden de frecuencia, las dos espectrinas A y B son las que con más frecuencia vamos a ver alteradas. Le sigue la anquirina, luego la banda 3 y luego la proteína 4.2. ¿Son las únicas? No. La lista es muy larga. Pero lo que vemos aquí en México, en estas 4, caben más del 95% de los casos. Entonces, pues son las que mandamos a analizar. El hecho de que la enfermedad es hereditaria facilita mucho el diagnóstico, como todas estas enfermedades hematológicas hereditarias, porque es una enfermedad conocida por la familia. La familia ya está al tanto de que existe la enfermedad y ya es cuestión nada más de que la criatura manifieste los primeros eventos hemolíticos para de inmediato hacer la prueba por inmunocitofluorometría, la prueba de EMA, y si esta es positiva y el frotis sanguíneo tiene, no sé, un 70-80% de esferocitos, pues ya mandamos al laboratorio sangre para que lisen eritrocitos y hagan la electroforesis de las proteínas de la membrana del eritrocito. Ya nos digan cuál proteína es la que está defectuosa. Hay un 25% de casos reportados en bibliografía que no tienen el antecedente genético y que se vuelve complejo el diagnóstico. Hay que seguir el algoritmo muy estrictamente. En mi experiencia personal no me ha tocado ver casos de esferocitosis hereditaria de novo. Hubo algún caso que parecía que era de novo, pero ya después encontramos la punta de la hebra y nos dimos cuenta que no era cierto que fuera de novo. Este niño, creo que se llama Benjamín, pues crece en una familia, tiene esferocitosis, su papá no la tiene, su mamá no la tiene, ninguno de los hermanos la tienen, y pues empezamos a hacer los estudios, determinamos todo, y luego ya resulta que los papás me piden una consulta, se acercan sin el niño y ya me platican que en realidad no es su hijo, que lo recogieron, que fue un niño abandonado. Sí sabían quién era la madre. Hubo el tiempo, el recurso, las ganas, y buscamos a la mamá. Y resulta que nos platicó que en la familia del papá del niño existía ese problema. Entonces, bueno, no, en realidad no era de novo.
¿verdad? Simplemente, pues el niño creció en un hogar donde le dieron el calor de hogar, lo acogieron como miembro de la familia, pero en realidad, pues era un recogido. Bien. Entonces, bueno, si no encontramos el antecedente hereditario en la familia, sí tenemos la obligación de hacerle la búsqueda. La severidad de los signos y síntomas dependerá de la gravedad del caso. Hay un 25% de casos que la hemólisis estará compensada, entonces el paciente ni cuenta se da que tiene la enfermedad. Y pues tendrá episodios de hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, con leves cuadros de ictericia o tinte subictérico. El vaso le va a ir creciendo poco a poco. A veces va a tener síndrome anémico, luego lo compensará. Y el diagnóstico y manejo se tornan difíciles cuando esta enfermedad se complica con infecciones aplaciantes como es la mononucleosis infecciosa o la infección por parvovirus B19. En el laboratorio, pues vamos a tener que hay una hiperbilirrubinemia indirecta, los reticulocitos pues están elevados del 5 al 20%, lo que genera en el frotis de tinción normal una vasofilia difusa. Vamos a tener una anemia de microcítica hipercrómica, no hipocrómica como en el fierro, hipercrómica, puesto que los eritrocitos están esféricos y más del 33% del volumen tiene una carga de hemoglobina. Hay un aumento del RDW importante. La esferocitosis está presente en más del 30% de los eritrocitos y la deshidrogenasa láctica está elevada con enzimas hepáticas normales. Y es muy importante decir enzimas hepáticas normales, porque ven a un niño ictérico y lo primero que dicen es que tiene hepatitis. Y algunas de las veces no lo será. Si hacemos la prueba de la fragilidad osmótica de los eritrocitos, vamos a encontrar que esta está aumentada en el 66% de los casos. Recordar que esta prueba de la fragilidad osmótica de los eritrocitos no es patognomónica de esta enfermedad. Todas las enfermedades que cursen con corpúsculos de Heinz y otras anormalidades van a perder membrana y van a tener esferocitosis. La prueba que hoy utilizamos como reina es EMA, que es la fijación de la eosin 5-maleimina. La 5-maleimida es un colorante que se fija en las membranas que tienen defectos en el conjunto de este grupo de proteínas que anclan la membrana. Esta prueba es la mejor, pero bueno, es costosa por ser inmunofluorocitométrica y solo se realiza en laboratorios de referencia. La electroforesis de proteínas de las membranas de los eritrocitos que se realiza en el gel de poliacrilamida, pues es una prueba reina que nos permite saber cuál es la proteína defectuosa. Yo quiero aclararles que cuando un paciente tenemos el diagnóstico de esferocitosis y le quitamos el vaso porque ya está en edad de hacerlo y tomamos todas las precauciones, todas estas pruebas van a permanecer positivas. No hemos curado la enfermedad, hemos curado la manifestación de la enfermedad. O sea, al quitar el vaso estamos quitando el órgano verdugo, estamos quitando el sitio donde se lleva a cabo fundamentalmente la destrucción de los glóbulos rojos, pero el defecto en los glóbulos rojos persiste. El tratamiento en los casos leves pues es vigilancia crónica. Hay que estar haciendo ultrasonografías de abdomen, tanto para ver el tamaño del vaso como para ver si la vesícula y vías biliares no tienen piedras. Obviamente la cuantificación de bilirrubinas, la biometría hemática, el examen general de orina, los reticulocitos forman parte de todo esto, ¿verdad? El ácido fólico y la vitamina B12 es bueno darlos. En ocasiones puede haber algo de ferropenia y hay que dar hierro. De no responder o de ser moderada a severa está indicada la esplenectomía.
Esta debe de realizarse de preferencia por técnica laparoscópica, haciendo colecistectomía en los casos de litiasis, y en caso de esplenectomía gigante, esta tienden a hacerla por método convencional, a cielo abierto. La esplenectomía nunca debe realizarse antes de los 3 años de edad, de preferencia entre 6, 7 hasta 12 años. Siempre hay que poner el esquema de vacunación completo: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza del grupo B, Meningococcus del grupo C y virus de la influenza, porque la complicación más temida en el tratamiento es la neumonía post-esplenectomía, que mata un porcentaje importante. El esquema de vacunación tenemos que ponerlo no un día antes de la operación, por favor, no mamen. Estudien inmunología. Del momento que pongo la vacuna a que la vacuna está haciendo un efecto de protección, nos vamos a tardar alrededor entre 14 y 28 días. Entonces, dejémosle un mes de preferencia. Hoy le pongo su esquema de vacunación y la opero al paciente hasta dentro de un mes. Recuerden que estos pacientes siguen siendo endebles a las infecciones respiratorias, muy en especial al neumococo y al virus de la influenza. Entonces, no olviden que cada año tienen que ponerle la vacuna, el refuerzo de vacuna de la influenza, y cada 5 años el refuerzo de la vacuna de neumococo. Hago una acotación al margen recordándoles, yo soy pro vacunas, yo recomiendo las vacunas, pero que sean vacunas, no la mamada del COVID. Esa no es vacuna, ¿ok? Para que no se malinterpreten las cosas. ¿Preguntas hasta aquí? No, doc. No, doctor. Bueno, No, doctor. gracias. No les robo más tiempo porque ya estoy sobre el tiempo de la siguiente materia. Hola Martín, qué milagro. Milagro los santos y le falta para hacer. Nos vemos entonces en clase, pues la próxima semana en examen, creo que es el lunes a las 11, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. ya les había hecho el examen, ¿no? ¿Verdad? No. No. El lunes a las 11 de la mañana examen y luego continuamos con enfermedades hemolíticas. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Va a venir hasta dónde, doctor? Perdón, otra vez la pregunta. Hasta la clase de anemia plástica. Muy bien, muchas gracias. Hasta anemia plástica sigue. Desde hola, soy el doctor Farfán, hasta hipoplasia medular, incluye el examen. ¿De acuerdo? Sale, doc. Muchas gracias. No le robo más tiempo, ya Gracias, estoy doctor. incluyendo el tiempo de las otras Gracias, clases. doctor. Pórtense bien. Felicidades a estas mujercitas hermosas.